A ver. Ya está, ¿verdad? ¿Ya está grabándolo? ¿Sí? Hola, mucho gusto, qué bueno que vinieron. Aquí les presento a Ramiro, de tú, ¿verdad? Sí, sí. ¿Todos de tú? Todos. Bueno. Yo creo que todo el mundo ha leído su biografía, su CV. Es una persona hermosa. Ahorita nos va a hablar de toda esta parte de la cosmogonía y un poquito la diferencia, ¿verdad? Entre el pensamiento griego o no tanto. Sí, vamos a tocar algo de eso. Sí, vamos a tocarla. Bueno, les cedo la palabra. Cualquier pregunta que tengan. Se está grabando en Zoom. Si mañana no pueden estar aquí presencialmente, se va a grabar. También se puede ver en línea. ¿No? Hoy no tiene costo. Mañana sí, porque además vamos a tener comida y todo. Pero bueno, en caso de que no puedan venir mañana, pues pueden conseguir la grabación sin problema. Y bueno, disfrútenlo y disfruten. Gracias. ¿Hay galletas, café? También. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación a Úrsula y a ustedes por su presencia. Pues esta plática será sobre filosofía y cosmovisiones prehispánicas y pues el primer problema que surge es el título mismo de filosofía, ¿verdad? Para hablar de culturas prehispánicas. Y es problemático porque el propio término de filosofía se acuñó en Occidente, es griego. Y entonces Occidente, como todos ustedes saben, ha sido muy prolijo en pues ignorar por completo a las demás culturas y asegurar y afianzar su supremacía en el continente americano, asiático, africano, a través de los siglos de colonización, cuando tuvieron esta expansión, y pues no ha sido muy atento ni tampoco muy abierto a escuchar otras voces, ¿no? Desde el exterior. De tal manera que para muchos colegas filósofos esto les causaría gastritis. Desde escuchar filosofía prehispánica, pues no, por supuesto que no estarían de acuerdo. Pero afortunadamente habemos otros que pensamos que sí es posible hablar de filosofía, no solo prehispánica, también japonesa, hindú, de otros lugares. Y para eso, pues me basaría mucho en la experiencia de Miguel León Portilla, que su tesis doctoral fue sobre filosofía náhuatl. Entonces él, pues, hace una introducción fuerte tratando de justificar, pues, qué voy a entender por filosofía para que lo saquemos del ámbito griego. Y él lo que decía, pues, es si hablamos de la filosofía en el sentido exclusivamente racionalista, pues estamos centrados en Grecia. Pero si hablamos de la filosofía como el pensar perenne, es decir, este pensar que es connatural a todo ser humano, que en determinado momento va a comprender que su estancia en este mundo es breve y no por breve es afortunada. Esta brevedad de la existencia no significa que sea placentera y fructífera. La mayor parte del tiempo es dolorosa, complicada, amarga, ¿no? Es dura la vida y entonces va a surgir en un momento dado la pregunta ¿por qué estamos aquí y para qué estamos aquí? ¿Y por qué seguir aquí? ¿Por qué empeñarnos en seguir aquí? Entonces vamos a entender filosofía como el pensar perenne y cosmovisión como una visión estructurada, donde el ser humano ubica su propio lugar como humano en medio de la naturaleza, del cosmos que lo rodea y también del ente sagrado. Entonces, esa ubicación del ser humano en sí mismo, en medio de todo lo demás que conforma el universo, me parece que los prehispánicos, en este caso concreto, hoy vamos a hablar de cultura náhuatl, sí lo tienen, por supuesto que lo tienen, porque
legaron muchísimos poemas y los cronistas del siglo XVI que empiezan a transcribir o a educar a los primeros indígenas nobles sobrevivientes, como por ejemplo ahí en el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, ¿no? Pues donde ahora está la Plaza de las Tres Culturas, ahí sigue en pie el convento, muy modernizado porque lo tomó la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el convento se conserva. Y entonces se conserva icónicamente porque es nada más ver de golpe de vista que la piedra es la misma piedra de las pirámides, de los restos de las pirámides que están enfrente. Entonces esos laboratorios de interculturalidad empiezan a registrar con grafías latinas todo ese pensamiento de los prehispánicos y es una cosa maravillosa, ¿no? Es una cosa increíble. Entonces, pensando en tal empresa, ¿no? Hablar 1 hora y media, 2 horas de esta cuestión, pues, ¿cómo? Es mucho, es muy vasto. Entonces, lo único que se me ocurrió, que puede ser muy fructífero, es entrar desde su propia escritura. Y esta es la página 1 del Códice Feyerabod-Meyer. Estos códices sobreviven muy poquitos, ¿no? La mayor parte de ellos pues, están en el extranjero. Fue por obvias razones. Todo lo que se quedó aquí en México acabó en la hoguera, ¿no? Porque fue perseguido, fue de los puntos principales donde se lanzó la violencia primera represora, ¿no? de los colonizadores. Y los que se salvaron, pues están en Europa porque los mandaron al conde de no sé dónde, los mandaron al papa, los mandaron a obispos, a cardenales, como regalo al rey, porque pues eran cosas curiosas, ¿no? Eran chucherías curiosas, ¿no? Exóticas. Y en estos mismos documentos se nota la ignorancia de la propia cultura prehispánica, porque este es el Feyerabod-Meyer, es uno de los que forman el grupo Borgia, que son códices en el Museo en la Biblioteca del Vaticano. Y pues uno de ellos es el Códice Cospi, que en la carátula tiene rayado, le tallaron el cuero porque le habían puesto libro de la China. Se alcanza todavía a ver la tinta abajo que dice China. Y después alguien les debe haber dicho, no es de China, eso es de México. Y entonces, como es cuero de venado, pues la tinta se absorbió y no se podía borrar y le tallaron y encima del China le escribieron México. Entonces, son documentos pues que su propia sobrevivencia es afortunada, es milagrosa. Y pues vamos a entrar, ¿no? Miren, cada cultura tiene una lógica propia desde la cual entiende el mundo. Y no tiene por qué ser la misma para todos. Entonces, lo primero que les invitaría a considerar antes de que empecemos a desmenuzar esta es que la cultura indígena tiene una lógica propia que se sale de toda lógica para nuestra lógica occidental. Es indispensable un pequeño ejercicio de descentramiento. Y entra aquí un africano, pues les aseguro, todos voltean a verlo, ¿no? Lo que necesita Julián es ayuda profesional. Para ti, no para Julián, para ti. Tienen micrófonos abiertos las personas que están en el chat. Es Raúl. Ya le puse mensaje. No. ¿Quién es? Es Raúl. ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Siempre te he querido decir, pero nunca te voy a Ahora sí, porque si no, perdón, no escucharía. Gracias, Aquí gracias. le quitamos. Lucía se lo merecen todo. No estás miedoso. Ya lo volvió a abrir. Ya. Yo creo que lo hice yo y él también. Ah, ya, ¿verdad? O sea, tú desde aquí puedes silenciarlo cuando haya alguien. Cuando haya ruido. Sí. Muchas gracias. De nada.
Hasta con 15 años. Hay que mover. Me atrevo a decirte únicamente con todo respeto. O ajenas vividas ese conocimiento a la antigüedad. Digo, porque para eso, pues que lo lleve a mandar Gloria Trevi, porque era de estas chicas. Lo van a llevar entre los dos. Se la para que se pueda mandar silenciar. Sí. Pues parece que ya podemos continuar, ¿verdad? Decía, es necesario que nos descentremos culturalmente. Si entra un africano, un negrito aquí, pues obviamente todos lo vamos a voltear a ver, ¿no? Va a ser el que llame la atención. Si vamos en el metrobús o en el metro y el vagón va lleno, pues nadie va a voltear a ver a otra persona porque es ordinario, es parte del paisaje, a menos que se suba una familia de chinos, ¿no? O un grupo de africanos, pues entonces sí todos volteamos a verlos. Y no caemos en cuenta que nosotros seríamos la mosca en leche si salimos de nuestro contexto cultural y nos vamos a otro, ¿no? Si nos vamos a Nairobi, si nos vamos a La Paz, Bolivia, ahí seríamos nosotros los que llamamos fuertemente la atención. Porque la cultura hace que lo que está a nuestro alrededor se convierta en invisible. La ordinariedad, la cotidianidad de lo normal hace que se vuelva invisible. Entonces, al momento de acercarnos a otra cultura, pues es necesario descentrarnos un poco y entender que no tiene por qué responder a nuestros valores culturales, a nuestras concepciones de bien y de mal, a nuestras formas de entender la vida y de hacer las cosas. Entonces, vamos a entrar con esta página maravillosa. Es un cosmograma increíble, ¿no? Y bueno, creo que hay que marcarle de acá para que los que están que no están físicamente no tengan problema en verlo, porque si le marco allá con el dedo, pues ellos no van a saber de qué hablamos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos son los 5 rumbos del universo. No son solo 4 rumbos del universo, el centro cuenta y cuenta mucho, ¿no? Entonces es el famoso quincunce, que ya desde la tradición teotihuacana se representaba con la flor de 4 pétalos, pero una flor de 4 pétalos donde es importante marcar el centro. El centro es también un rumbo y es importante tenerlo. Entonces, aquí vamos a tener esta división de los 4 rumbos del universo. Se puede ver muy claramente, parece una cruz, ¿no? Parece una cruz. Y tenemos la división de los puntos, digamos, entre los 4 rumbos del universo, tenemos esas divisiones intermedias, ¿no? Que podría ser un tache, esa parte así en diagonal, y si se fijan, cada uno de los rumbos, exceptuando el centro, que solamente hay un dios, tenemos alrededor 2 dioses presidiendo cada uno de los rumbos cardinales. Entonces vamos a empezar por la parte de arriba, la roja. Aquí tenemos el oriente, este es el oriente. Lo sabemos porque podemos ver aquí este basamento piramidal y vean cómo está emergiendo el disco solar. Aquí está saliendo el sol. Este rumbo del oriente está presidido por 2 dioses masculinos. Está Itztli, el cuchillo de sacrificio, que es este. Vean cómo el tocado de su cabeza asemeja el cuchillo de sacrificio. Recuerden que el cuchillo de sacrificio entre los prehispánicos era de sílice o de obsidiana y tenía esta forma, ¿no? Como rombo, porque tenía que penetrar, ¿no? en el intercostal
y tenía que ser ancho de uno de los, o sea, tenía que tener una parte ancha para poderle dar vuelta y romper la costilla y tener acceso al corazón. Entonces, este es Itztli, el cuchillo de sacrificio, aquí lo tenemos, y aquí enfrente está Tonatiuh, ¿no? El dios del sol, precisamente pintado de rojo. Es importante decir que todos juntos forman los 9 señores de la noche, es decir, en la tradición náhuatl había 9 señores de la noche, o sea, 9 dioses que presidían las 9 horas nocturnas. Recordemos que el universo prehispánico constaba de un supramundo, del mundo, de la plancha del mundo, y de un inframundo. Y esto se podría entender si pusiéramos 2 pirámides escalonadas unidas en la base. Una parada, viendo hacia arriba, y la otra de cabeza. Y las 2 pirámides se tocan en la base. La pirámide de arriba tiene 13 escalones, ¿no? Tiene 13 niveles, 13 peldaños. Son las 13 horas diurnas, ¿no? Son los 13 cielos de los que habla la cosmovisión náhuatl. La parte de abajo, la pirámide de abajo, tiene 9 escalones. Esos 9 escalones son las 9 horas nocturnas. Y esas 9 horas nocturnas están presididas una por cada dios. Estos son los 9 señores de la noche. Acuérdense que dentro de la cosmovisión prehispánica, ahí sí rebasa el ámbito náhuatl. Sabemos que los mayas tenían una concepción muy semejante. El sol subía a la pirámide diurna. Cuando amanecía, que salía el disco solar por el horizonte, empezaba a subir los peldaños de la pirámide diurna hasta que llegaba a la cúspide en el cenit, ¿no? Al mediodía. Y después iniciaba el descenso de la pirámide. Y ese descenso de la pirámide era el atardecer, hasta el momento en que el sol se metía dentro de la tierra o era devorado por el lagarto terrestre. Y en ese momento que aquí atardece, abajo amanece, en el inframundo también amanece. Y recorre las 9 horas hasta la medianoche y luego asciende. Cuando atardece en el inframundo, en el supramundo está amaneciendo, ¿no? Y entonces este movimiento es muy interesante. Ahora, por favor, vamos a ir atando cabos, ¿eh? Hay que ir amarrando cabos. O sea, esto no se puede dar de golpe porque hay muchísimas aristas. Pero ustedes vayan articulando. Sí. ¿Son 8 horas actuales? No, yo creo que tiene que ver más con esta observación de la naturaleza, ¿no? Entre el amanecer y o sea, entre que atardece y amanece. Todavía hoy en el campo, cuando va uno a campo en el mundo indígena, la noche no se mide tanto por las horas del reloj, sino que ellos hablan hablan del pardeo. Cuando ya está pardeando, como ahorita, ¿no? Que se empieza a pardear, a poner pardo, ya empieza la noche y luego tienen formas de medir el amanecer en base a los cantos de los gallos, porque los gallos cantan toda la noche. Y entonces hablan de una hora azul, que es cuando los animales de la noche cesan y empiezan los animales diurnos, el trino de los pájaros y todo eso. Entonces, son conceptos variables, sí, sí. Pero más o menos, ¿no? Pues ahí va más o menos, o sea, si 13 y 9 son, ¿cuánto? 22, casi son nuestras 24 horas, ¿sí? Muy cercano. Pero sí se movía por básicamente atardecer, amanecer, ¿no? Y cenit, el cenit era el marcador importante. Entonces, bueno, estos rumbos del universo no nos están hablando exclusivamente de una división espacial, también nos están hablando de una división temporal, porque el espacio diurno está dividido entre los 13 peldaños de ascenso y luego los 13 peldaños de descenso. Entonces es el tiempo que divide el día o el espacio diurno en 2 partes. Y eso significa una división entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué le pasaba a los guerreros que morían en combate? O a los guerreros que tomaban prisioneros y morían sacrificados en la pirámide. Se convertían en colibrís.
y acompañaban al sol eternamente en su caminar del amanecer al mediodía, a la cúspide de esta pirámide. En el momento en que llegaban a la cúspide, en el cenit, terminaba la parte masculina del tiempo y le daban el lugar a la parte femenina. Y entonces, del mediodía al atardecer, a que se ponía el sol, era la parte femenina donde las iguateteo eran las mujeres divinizadas muertas al dar a luz. Entonces, estas mujeres tomaban el disco solar y acompañaban al sol en esta parte del universo que era la parte femenina, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, es muy complicado. Es muy complicado, pero la gente todavía en las comunidades indígenas donde uno va a campo es maravilloso, lo maneja al dedillo, porque entonces no es lo mismo si te desbarrancas, te caes pues en una barranca y te rompes un hueso, lo de menos es el hueso roto. Te curan el hueso, sella y ya, pero tú vas a seguir teniendo calenturas y vas a seguir enfermo y vas a seguir sin paz y vas a seguir en desasosiego. Hasta que te curen, te limpien, ¿no? Te curen, te hagan una cura. Y para curarte o recoger tu alma, porque se considera que cuando hay espanto el alma se cae, entonces se necesita la ayuda de los seres sagrados que están poblando el paisaje. Así que para tener la conjunción exacta de qué te pasó o de dónde quedó tu alma, se necesita saber dónde te desbarrancaste, pero también si fue de día o fue de noche, porque no es lo mismo los seres sagrados que habitan el día o que habitan la noche. Si fue de día, fue antes del mediodía, porque son dioses masculinos, o fue después del mediodía, porque es la parte femenina. ¿Sí? Y aquí, regresar. ¿Me salí? ¿No? ¿Qué le pongo? Perdón. ¿Ingresar? ¿Cerrarlo? Ah. ¿Y cancelar? Cancelar. Sí. Y le vuelves a poner abajo. Ya. Aquí, ¿verdad? Esta parte. Sí, gracias. Entonces, ¿se dan cuenta cómo se van complicando las cosas? Es muy interesante, ¿no? Esta visión. Entonces, no, el lugar, la conjunción de un tiempo, bueno, más bien, la conjunción de un lugar específico del paisaje bajo el influjo de un tiempo diferente hace que sea un lugar completamente otro. Es decir, todas estas historias tan de la cultura indígena, de encantamientos y de que te pierdes en un lugar conocido, pero de pronto lo desconoces y desapareces, y tú sientes que estuviste caminando unas 3 horas, pero cuando apareces en el pueblo, ya todos te daban por muerto porque hace 3 años que no estás. Es parte de esta cosmovisión. Es una cosmovisión donde se abren ventanas a otras dimensiones porque se conjunta el espacio, el tiempo y la región del universo. Porque todo el universo está poblado de seres sagrados y cada ser sagrado le corresponde un dominio, un ámbito de dominio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los cronistas, indefectiblemente todos, franciscanos, agustinos, dominicos, tradujeron dioses. Todos los seres sagrados de indígenas los tradujeron como dioses y demonios. ¿Por qué? Porque traían, ese era su esquema, esa era su mentalidad. Y todo lo calcaron a imagen y semejanza del panteón griego y romano, que era lo que conocían. Pero desde la antropología contemporánea se ha discutido mucho, pues que tal vez el mejor título que se les podría dar desde la propia tradición indígena y lo que ellos mismos dicen acerca de sus entes sagrados es la de dueños. Los dueños.
el dueño del monte, el dueño del agua, el dueño del mar. O sea, son entes sagrados que habitan el paisaje a nivel horizontal con el ser humano y que gobiernan, ejercen su dominio sobre un territorio específico. Y entonces los seres humanos pactan con ellos a través del ritual para obtener beneficios específicos, ¿no? Parte de eso. Pero bueno, entonces, habiendo dicho eso, se podrá entender mejor lo que estamos ahora señalando de los dioses. Bueno, aquí está el oriente, entonces, está Itzli, el cuchillo de sacrificio, Tonatio, el dios del sol. Si el sol naciente, si fuéramos el sol naciente, siempre el sol naciente a su izquierda va a tener el sur. Entonces, esta es la región sur. Por eso Huitzilopochtli, ¿no?, el dios tutelar de los aztecas, es colibrí zurdo, significa colibrí zurdo, porque era el que presidía la región sur. Zurdo porque está a la izquierda del sol naciente. Entonces, este es el sur, y esta es la región fértil del universo. Si se fijan, evidentemente este códice fue hecho en una cultura que habitaba la zona centro de México, necesariamente, porque vamos a tener el sur con el árbol de cacao, donde se ve el árbol de cacao, el perico, ¿no? O sea, realmente corresponde a nuestra zona sur, Morelos, Oaxaca, ¿no? O sea, sur-sureste. Y en la zona norte, vean en contraposición cómo está con el huizache, ¿no? Este árbol lleno de espinas. O sea, corresponde a una visión de alguien que está viviendo aquí en la zona centro del valle, en el Valle de México. Bueno, aquí en esta zona vive esta contraposición de dioses de vida y muerte. Tenemos de este lado a Xinteotl, el dios del maíz. Vean qué interesante, Xinteotl es un dios joven y su tocado, vean cómo su tocado es una mazorca. ¿No? Ahí está la mazorca. Y la contraparte de la vida es la muerte, entonces ahí está Mictlantecutli, ¿no?, el señor del Mictlán, el señor de los descarnados. Entonces acá tenemos la parte norte en contraposición, y esta parte norte, vean cómo está aquí Tepeyolotl. Este es Tepeyolotl, el corazón del cerro. Sí, es el corazón del cerro. Vean cómo sus manos tienen garras, son garras felinas. Es el jaguar. Tepeyolotl significa el corazón del cerro, y se refería al jaguar que vive en las cuevas, ¿no?, que habita en las cavernas, que está metido adentro del cerro. El cerro es una figura muy importante en el mundo prehispánico. En el interior de los cerros, desde la cosmovisión indígena, no están huecos, los cerros no están huecos, son inmensas bodegas. El Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, está en el interior del cerro. Ahí es donde Tlaloc guarda todo el maíz, todos los granos, todo el agua. Y entonces por eso hay que ir a los cerros a pedir la lluvia. Y hasta la fecha, hasta la fecha, el santo católico que abre el ciclo de cultivo en estas comunidades es la Santa Cruz. Santa Cruz, 3 de mayo, Isidro Labrador, 15 de mayo, son los marcadores de inicio del ciclo agrícola del maíz. Entonces, esos rituales, ¿dónde se hacen? ¿En la iglesia? No, se van al cerro, tienen que ser en el cerro. Los mitos originales, acuérdense, cuando Quetzalcóatl se convierte en hormiga y entonces entra al interior del cerro por una grieta y se roba un granito de maíz y se lo entrega a los seres humanos para que tengan sustento, porque no comíamos maíz, ¿no? Entonces, es interesante esa concepción. Por eso Tepeyolotl se le representa así como felino, ¿no?, con melena y con estas garras, porque es el jaguar que vive en el interior del cerro, cuidando estos lugares. Yo creo que la concepción de Tepeyolotl como dueño del monte sigue siendo uno de los más vigentes en la mayoría de las comunidades indígenas o de ascendencia indígena en México. Casi todas las comunidades tienen este común denominador de considerar el monte que tiene dueño. Hay un dueño del monte, se le llama el dueño del monte, Juan del Monte, ¿no? O el señor del monte. Dentro de la concepción indígena no existen territorios baldíos, todo tiene dueño, todo tiene dueño.
Si vas al monte y quieres algo, tienes que pedir permiso. Y si no pides permiso, entonces hay consecuencias. En la carretera aquí, la autopista del Sol, ¿no? Para llegar a Cuernavaca, ya ven que está La Pera, y ahí pues, ha habido cantidad de accidentes horribles, ¿no? Muchos muertos y todo. Y nosotros, pues como occidentales, buscamos siempre la relación causa-efecto. Pues es que es una curva muy pronunciada, que además de aquí para allá, que son los accidentes, es porque te agarra de bajada, entonces es muy fácil que se te vaya el coche y tengas este accidente. Pero las comunidades que están alrededor de La Pera, estas comunidades de Morelos y de Estado de México, que están alrededor de este lugar, ellos lo que sostienen y afirman es que el ingeniero que construyó la carretera nunca le pidió permiso al señor del monte para pasar por ahí la carretera. Y entonces, como no le pagaron su terreno, él se cobra a lo chino, pues, con vidas. Sí, esas vidas que se pierden por los accidentes, la gente de esas comunidades dice, pues cobra. O sea, es el peaje del señor del monte, ¿no? No lo respetaron, no le mostraron respeto, pues él cobra, ¿no? De esta manera. Entonces es muy, muy interesante. Y junto con Tepeyolotl está Tlaloc, ¿no? Aquí tenemos a Tlaloc. Siempre se le reconoce por sus anteojeras, ¿no? Tiene como lentes. Estos lentes son chalchihuites. Los chalchihuites son cuentas de jade redondas, son disquitos de jade. Estos discos de jade representan las gotas de agua, ya sea de jade verde o azul. Se colocaban en ollas, en vasijas y se enterraban en los cerros, ¿no? En vasijas en la forma de claro, y representa las gotas de lluvia. Entonces, bueno, aquí tenemos esta región. Y finalmente, bueno, la contraparte, si acá teníamos el oriente, la zona masculina, aquí tenemos el poniente, que así como acá arriba sabemos que es el oriente porque está la pirámide y emergiendo el disco solar, la parte poniente, vean cómo aquí tenemos un lagarto, el lagarto terrestre descarnado, es como una salamandra o como una iguana que está descarnada, son los puros huesos, pero vean cómo está en actitud de ingresar en la tierra, ¿no? Es el sol que entra, que ya está poniéndose. Y aquí vamos a tener a dos diosas, porque es la región femenina del universo, va a estar presidido por dos diosas. Y estas dos diosas son Chalchitlicue, esta es Chalchitlicue, Chalchitlicue que tiene un chalchihuite en su falda, vean cómo tiene aquí su falda, es la consorte de Tlaloc, ella es la consorte de Tlaloc. Y así como Tlaloc preside sobre las aguas celestes, es decir, el agua de lluvia, Tlazolteotl preside sobre las aguas terrestres, no incluido el mar, es decir, solamente ríos, lagos, lagunas y ojos de agua. Ese es el territorio o es el coto de poder que le tocó a Chalchitlicue. Y la otra diosa es muy interesante, esta visión, es Tlazolteotl. Tlazolteotl, nuestra madre, la comedora de porquería. Y es muy interesante porque vean cómo sus fauces son felinas. Vean cómo tiene pintada de negra alrededor de la boca y tiene como colmillos, ¿no? Es porque Tlazolteotl era la comedora de inmundicias. En los códices se le representa comiendo excremento, pero éticamente es importantísima, porque esa era la diosa que era invocada para que viniera a la casa o viniera a los cruces de caminos o entrar al palacio o entrar a los templos en ciertas fechas especiales y se comiera toda la porquería que nos hace daño. O sea, todo aquello que nos hace daño, ella se lo come. Entonces se le hablaba para que se comiera el adulterio, que se comiera malos pensamientos, que se comiera rencillas, que se comiera rencores, ¿no? Y todo eso, y ella se lo comía, se lo come y se va, ¿no? Es muy interesante. ¿Se dan cuenta que es una religión completamente agrícola? Es completamente agrícola. Si ustedes no lo han pensado, la tierra es un laboratorio maravilloso. A la tierra le damos pura porquería. Orina, excremento, vómito, todo lo que no queremos que nos apeste, lo enterramos
muertos, todo lo enterramos. Y la tierra a su vez nos devuelve vegetales, frutas, verduras, flores, ¿no? O sea, es un laboratorio increíble. Entonces, esta es parte de esta cosmovisión indígena, la reciprocidad. No todos somos lo mismo y no todos comemos lo mismo y no todos nos gusta lo mismo. Tlazolteotl se ve que es muy feliz comiendo lo que come. Y qué bueno, porque venga y que se lleve esta porquería que a mí me hace daño, ella se la come y se la lleva. Hay un cuento muy bonito, es un cuento de niños, pero es aymara, me parece, es del sur del continente, indígena totalmente, y habla de eso, porque el cuento es sobre el cumpleaños del zopilote, ¿no? Entonces el zopilote cumple años, y entonces todos los animales se ponen de acuerdo para hacerle su fiesta. Pero pues entonces, ¿qué le van a dar al zopilote? Pues hay que darle lo que le gusta a él, ¿no? Pues, ni modo, carne podrida, es lo que él come, es lo que le gusta. Y entonces todos los animales se ponen de acuerdo en traer la carroña y que el zopilote coma su carroña y los demás comen lo que comen ellos, ¿sí? Pero se ponen todos de acuerdo en que nadie va a hacer caras, ni va a hacer fuchi, ni se va a tapar la nariz, porque pues el festejado es el zopilote, y si él come carroña, pues hay que hacerlo sentir bien ese día, ¿no? Es su cumpleaños. Es muy interesante esta visión, la reciprocidad y el equilibrio. Todo esto funciona porque hay equilibrio. Y el equilibrio se da a través del sacrificio. Y es algo complejo. No hay modo suave de hablar del sacrificio humano, porque cuando hablamos en el mundo indígena acerca de sacrificio, estamos hablando de sacrificio humano. No es que fuera exclusivo el sacrificio humano. En el Templo Mayor tenemos noticia de que llegaban los animales acuáticos, llegaban vivos. Las tortugas marinas, los erizos de mar, llegaban con vida, tenían que morir en el lugar, tenían que ser sacrificados aquí. Por supuesto que había sacrificio de águila, de mono araña, de jaguar, de lobo, pero eso como que no nos hace ruido, pues el conflicto es el sacrificio humano. Yo los quisiera invitar a que pues tratemos de entender en el contexto general lo que significaba el sacrificio en relación con esta reciprocidad. Este libro nunca vamos a saber cómo se le llamó, cómo le llamaron los pueblos que crearon este libro, no sabremos cómo le llamaban. Pero ahora se llama el Códice de Tezcatlipoca, porque Tezcatlipoca es el dios que más aparece y parece que todo está relacionado con Tezcatlipoca en este códice. Y Tezcatlipoca no está. Bueno, yo sé que luego, como no estamos muy acostumbrados a estos nombres, pues van a decir, no, pues quién sabe si estaba o no estaba, porque están medio raros, ¿no? Los nombres. Pero no está, ya dijimos los 9 nombres y Tezcatlipoca no está, y es su libro. Es que Tezcatlipoca está, pero no está. Porque Tezcatlipoca es el que posibilita que todo este drama tenga lugar. Pero para que este drama tenga lugar, él ya no tiene que estar, se tuvo que sacrificar. Entonces, si se fijan, perdón, el del centro no lo habíamos dicho, este es Xutecutli, el dios del fuego, ¿no? Entonces, aquí en medio está Xutecutli, el dios del fuego. Vean cómo hay un tache rojo que está atrás de Xutecutli, ¿sí lo ven? Esas son volutas de sangre. Si seguimos las volutas de sangre, vamos a llegar acá, y aquí está a la cabeza de Tezcatlipoca. Aquí. Y la flechita, aquí está, aquí. ¿Sí ven su cabeza? Y sabemos que este es Tezcatlipoca porque tiene la franja negra, siempre tenía esa franja negra. Seguimos esta otra voluta de sangre y acá está una mano. Vamos a seguir esta otra voluta de sangre y acá está una pierna sin pie, como una pierna de pollo. Sí, como nos las comemos nosotros ahora, ¿no? Vean cómo es una pierna, pero el muñón, tiene un muñón, vean cómo sale el huesito en la punta, no está el pie, es un muñón. E incluso le encerraron en un círculo rojo el muñón. Ese es el distintivo de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca estaba asociado a una constelación que aparecía en determinados momentos en el cielo, y la estrella que era el pie de Tezcatlipoca jamás emergía del horizonte. Nunca aparecía. Entonces, Tezcatlipoca era representado sin pie.
se dijo que perdió el pie en la batalla. Y las estatuas de Tezcatlipoca se hacían enteras y después ritualmente le mochaban el pie, porque había perdido el pie en la batalla. Y vean acá, si seguimos esta otra voluta de sangre, ¿qué tenemos? Un costillar. Aquí está un costillar. ¿Se dan cuenta? Tezcatlipoca está, pero no está. Para que este drama tenga lugar, para que circule la sangre y tenga vida este universo en sus distintos rumbos y con los distintos habitantes sagrados que pueblan este paisaje, para beneficio de hombres, animales y minerales, entonces él tuvo que sacrificarse a imagen y semejanza de los primeros sacrificados, nuestros primeros padres, los primeros dioses. Acuérdense, bueno, rápidamente, ¿no? Rápidamente, si mañana tenemos la oportunidad, pues ya lo vemos con calma, pero rápidamente, acuérdense de la leyenda de los 5 soles, que está en la moneda de 10 pesos, ¿no? En la moneda de 10 pesos está la escena del disco solar donde están los 4 soles y el disco en medio, el 5.º sol. Los 4 soles anteriores que nos precedieron, los dioses creaban al hombre, pero el hombre, a diferencia de la tradición judeocristiana, acuérdense que Dios, en la tradición judeocristiana, Dios crea al hombre, pero el hombre se pervierte. Y entonces Dios manda un diluvio y todos se ahogan. O en Sodoma y Gomorra ya también lo tienen hasta el gorro y pues manda lluvia de fuego y todo se acaba. El hombre tiene la culpa, pero en el mundo indígena el hombre nunca tuvo la culpa. Fue pleito de los dioses, fue falta de equilibrio. Los 4 soles anteriores que nos precedieron fueron pleitos entre los dioses. Entonces crean al primer ser humano y ese sol se acaba porque Quetzalcóatl y Tlaloc, que eran dioses benévolos para el ser humano, crean un sol moderado, una lluvia moderada, pero Tezcatlipoca se enoja, es celoso, es envidioso, y entonces hace que el sol crezca y se calcinan los seres humanos. Hace que la lluvia se desborde y entonces se ahogan los seres humanos. Vienen vientos tremendos, o sea, son pleitos no con el hombre. El hombre no hizo nada, ni metió las manos. Es pleito de los dioses. ¿Qué es la diferencia con el 5.º sol? Cuando viene el 5.º sol, fuimos merecidos por la sangre de los dioses. Lo que nos narran los relatos sagrados en este contexto de tradición náhuatl es que cuando llega el 5.º sol, quedan en el Mictlán los huesos de los antepasados. Y Quetzalcóatl recibe la tarea de ir a rescatar los huesos sagrados y darles vida nuevamente. Entonces Quetzalcóatl pasa un montón de peripecias, ¿no? En ese sentido, bien decía Florescano, ¿no? Enrique Florescano, que Quetzalcóatl es el Ulises mexicano, ¿no? Tiene que pasar un montón de peripecias porque pues para entrar al infierno cualquiera, pero para salir es otra cosa, ¿no? Y además salir robándose los huesos sagrados. Entonces sale y se lleva los huesos sagrados y les devuelve la vida sangrándose el pene. El ejercicio del autosacrificio, acuérdense, era muy común con púas de maguey o con púas de cola de mantarraya, sangrarse los lóbulos de las orejas, las pantorrillas, el estómago o los genitales. O la lengua también era un lugar predilecto. Entonces Quetzalcóatl con la púa de maguey se punza el pene, sangra sobre los huesos sagrados que se robó del Mictlán y de ahí salimos nosotros. De ahí salimos nosotros. Por eso nosotros somos macehuales, porque macehual significa el que fue merecido. Fuimos merecidos con la sangre de los dioses. Sacrificar no era un acto de barbarie en el sentido occidental. Por supuesto que tenía un motivo político, o sea, los aztecas lo dominaron y lo utilizaron y ejercieron su dominio mucho en base a ese temor. Pero ideológicamente ellos tenían que sacrificar porque tenían que corresponder con la misma moneda al sacrificio primigenio de los dioses. Quetzalcóatl, en primer lugar, que al sangrarse devolvió la vida de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Entonces, esa 5.º sol, esa 5.ª creación,
ya estamos nosotros, ¿no? Quetzalcóatl se sangra y surgimos nosotros, ¿no? Y entonces ya estamos aquí, pero pues ¿de qué sirve que estemos aquí? No teníamos qué comer, no teníamos maíz, y aunque lo tuviéramos, aunque hubiera las semillas, no servía de nada porque no había sol, no había movimiento astral, no había movimiento de luna, no había nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dioses? Se reúnen, dice el texto sagrado, los dioses se reúnen en Teotihuacán, y una vez reunidos en Teotihuacán, deciden que es necesario que haya ciclos. Y entonces eligen a dos dioses, a Tecusistécatl y a Nanahuatzin. Tecusistécatl era un dios guerrero joven, bello, poderoso, rico, el favorito de todos, pues. Y el otro pobrecito, Nanahuatzin era el bubocito, así le llamaban, ¿no? El bubocito, no babocito, el bubocito de buba. Y lo representan en los códices feo, pobrecito, feo. O sea, lleno de póstulas, ¿no? Lleno de ampollas, pues tendría algo así como lepra, o sea, tenía una enfermedad de la piel. Un ojo lo tiene colgando hasta acá, o sea, tiene todo así chorreado y el ojo colgando acá la pelota. Un pie lo tiene para afuera y el otro para adentro, o sea, está mal hecho el pobre, está feíto, pobre, desnudo. O sea, de plano, por eso no daba nadie ni un quinto. Obviamente se reúnen en Teotihuacán y los dioses les dicen, sacrifíquense. Encienden una inmensa hoguera y entonces Tecusistécatl, que era el favorito, se lanza a la hoguera, pero ya que llega a la orillita siente el fogonazo y se echa para atrás. Entonces otra vez arremete y se vuelve a echar para atrás, y después del tercer intento se rajó, pues no pudo, no encontró el valor, no se arroja. Cuando le dicen a Nanahuatzin, así de feo y todo como estaba, le dicen a Nanahuatzin, arrójate, y Nanahuatzin a la primera, ¡pum!, se avienta al foso y se quema. Y emerge como el sol, emergió como el sol. Entonces, de la puritita vergüenza, Tecusistécatl, pues ya viendo el bochorno en el que estaba, corre también y se avienta y vuelve, se quema y emerge también como el sol. Y surgen dos soles a la par, homogéneos. Entonces los dioses deciden, no es justo, no se puede tratar por igual a Tecusistécatl que a Nanahuatzin, ¿no? Porque no es justo. Y entonces agarraron un conejo que iba pasando, lo llenaron de ceniza y ¡paz!, le dieron un conejazo en la cara a Tecusistécatl. Entonces por eso la luna se convirtió en la luna, lo opacaron del trancazo con ceniza, y por eso la luna se ve el conejo, ¿no?, impreso en la luna llena. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante, pero 2 veces se sacrificaron. Ya llevamos 2 sacrificios. Para que nosotros existiéramos, Quetzalcóatl se tuvo que sangrar y emergimos. Pero para tener mantenimientos, ¿no? Porque pues los que tenemos hijos sabemos que lo de menos es tenerlos, ¿no? Es decir, mantenerlos es lo bueno, colocarlos es lo bueno. Los dioses también tenían que colocarlos. Emerge el sol, emerge la luna, emergen las estaciones, emergen los ciclos, inicia la agricultura. Pero entonces, para darle movimiento a estos 2 astros primigenios que fueron sol y luna, Tecusistécatl y Nanahuatzin sacrificados, todos los dioses a la par decidieron arrojarse juntos a la hoguera para que pudiera tener movimiento. Entonces fueron 3 momentos de sacrificio, ¿no? Quetzalcóatl, para darnos el ser, Nanahuatzin y Tecusistécatl, para que emergieran los 2 grandes astros. Y todos, ¿no? Ahí sí dijeron todos, pues para darle movimiento, ¿no? Para que surgiera el movimiento, el quinto sol, el que estamos, en el que estaban los aztecas cuando llegaron los españoles, ¿no? Era el quinto sol, el sol de movimiento. Es el sol de movimiento. Entonces se dan cuenta, eso es el sacrificio. Es reciprocidad. Es reciprocidad. No se puede tomar nada si no das algo. Eso es increíble cómo lo han mantenido las comunidades indígenas contemporáneas. Increíble. En Guerrero, los nahuas del Balsas, de la región de alrededor del río Balsas de Guerrero, lo llaman ahora, curiosamente con término cristiano, lo llaman pecado. Pecado. Entonces ellos piensan que si un niño chiquito se muere, bebecito,
sin ser destetado, o sea que solo tomó lechita en su vida, ese niño, desde el momento en que se muere, es tan poderoso como San Francisco y Dios Padre. Es increíblemente poderoso, ya es efectivo ritualmente para lo que sea, porque no contrajo deuda con la tierra, no tiene pecado. Pero ellos el pecado lo entienden como deuda con la tierra. Pero ya si nosotros nos morimos, ¿no? Ya que fuimos a las tamalizas y tacos y garnachas y todo, tenemos pecado. Ellos conciben que tenemos pecado y el pecado es que comimos a la tierra. Y la forma de expiar el pecado es, ya comiste a la tierra, ahora la tierra te tiene que comer a ti. Y no se nos va a borrar el pecado hasta después de 7 años, cuando los huesos quedan limpios. O sea, cuando la tierra acabó de comernos. Igual que nosotros comimos a la tierra. ¿Se dan cuenta? Es reciprocidad. Es reciprocidad, es equilibrio. Se necesita equilibrio, se necesita reciprocidad. Es dar y dar. No hay una tal cosa como un más allá. El mundo indígena todo es el más acá. Incluso los dioses viven en el más acá. Se codean hombro con hombro los naturales, los humanos y los divinos. No hay entes sobrenaturales en este sentido. No existen entes sobrenaturales en el mundo indígena. Sí entes sagrados y sí entes divinos, pero son entes que aún en su calidad sagrada viven dentro del entorno, viven dentro del paisaje y son vecinos con todos nosotros. Entonces, ¿se dan cuenta qué maravilla este pensamiento? O sea, realmente es increíble esta forma de entender las cosas porque genera un equilibrio en la naturaleza en la cual el ser humano no va a considerar a la naturaleza como nosotros hicimos desde nuestra occidentalidad, como una bodega inmensa en la cual echar mano y sacar y sacar y sacar y usar, sino que hay que tener respeto. Hay que respetar porque tiene personalidad, tiene vida propia. Entonces, desde el siglo XVI, ¿de qué se quejaban los cronistas? Los indios son flojos. Decían los cronistas desde el siglo XVI, estos indios son flojos, porque si nada más les alcanza para vivir durante el año tal terreno, aunque la tierra sea muy fértil, tengan tiempo y tengan espacio, no siembran más. Nada más siembran lo que se van a comer. No era flojera, era respeto. Nada más se utiliza lo que es necesario, nada más se toma lo que es necesario. Se pide permiso al árbol para cortarlo. En el lenguaje indígena es muy sintomático. Maya, es entre los mayas. Oxilen, ¿no? Le dicen oxilen. Antes de cortar un árbol, antes de sacar mineral de la tierra, antes de empezar a sembrar, antes de sacrificar un animal para comerlo, se le dice oxilen y significa perdón, pero tengo necesidad. Lo necesito, pero perdóname. Y entonces, pues la presencia humana es intrusiva en el mundo. O sea, eso que ni qué, por más pacifistas que queramos ser, pues nuestra sola presencia ya es intrusiva y va a generar desasosiego y extinción de otros seres. Entonces, esa conciencia de esa realidad, pedir permiso, pedir perdón, tratar con ese respeto al vecino no humano, pues me parece maravilloso, ¿no? O sea, realmente es una cosa maravillosa y me parece uno de los principales aportes de lo que podríamos llamar el pensamiento y la cosmovisión indígena en este sentido filosófico, ¿no? Filosófico. Porque es o sea, yo creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Es algo que no vino de Occidente, eso sí no vino de Occidente, es algo culturalmente muy local. Ahora, sí, espero que nos dé tiempo, pero vamos a complicar las cosas un poquito más. Ya vimos el tiempo, ya vimos el espacio, ya vimos la cuestión del sacrificio y del equilibrio, pero todo esto estaría inerte, no tendría movimiento, estaría totalmente estático si no se involucra y corre y circula por estas arterias la sangre del tiempo,
el tiempo, la visión del tiempo. Entonces, los indígenas tenían varios calendarios y nosotros ahora vamos a referirnos solamente a uno, el que se llama el Tonalpohualli, o la cuenta de los días, que era el calendario adivinatorio, y que era de 260 días. 260 días que se lograban por la combinación de 20 nombres de días y 13 números. O sea, 20 y 13 da 260. Entonces, aquí van a aparecer, pero para eso, pues tendríamos que ver un poquito, déjenme, perdón, pero me voy a regresar así de rapidísimo para, ahorita vemos con calma algunas cositas, pero para poder entender esta situación. Ahí están. Aquí tenemos los 20 días. Yo los numeré del 1 al 20 para que vean que son 20 días. Las tradiciones cambian, las tradiciones cambian. A veces la región de Cholula no compartía esta forma y tiene otro orden de nombres de días. Los mixtecos, por supuesto que ponían otros nombres de días. Los mayas pusieron otros nombres de días. Los zapotecos otros nombres de días. Pero algo que sí es común a todo Mesoamérica se basó en la misma matemática. Y lo importante aquí es la matemática. 260, formado por la combinación de 20 y 13. Entonces, en la tradición náhuatl del centro de México, pues aquí tenemos Zipactli, lagarto, Ejecatl, viento, Cali, casa, Cuetzpalin, lagartija, Coatl, serpiente, Miquistli, muerte, Mazatl, venado, Tochtli, conejo, Atl, agua, Itzcuintli, perro, Osomatli, mono, Malinali, hierba, Acatl, caña, Ocelotl, jaguar, Cuautli, águila, Coscacuautli, sopilote, Olín, movimiento. ¿Se dan cuenta? Es el mismo Olín de la Olín Yolín y de Lina, ¿no? Nomás que aquellos están parados. Tecpatl, cuchillo de sacrificio, Cuiautli, lluvia, y finalmente Xochitl, flor. ¿Y cómo funcionaba? Se combinaba, el orden es inamovible. Es inamovible como nuestro martes sucede al lunes y luego le sigue el miércoles. Siempre va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, etc. Aquí es lo mismo, siempre va a ser Zipactli, luego Ejecatl, luego Cali, ese no se mueve, ese orden es inamovible. Y se combina con 13 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 13 caña. Nunca se iba a decir 14 ocelotl, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, hasta que finalmente, después de 260 días, regresas a la posición 1 Zipactli, 1 lagarto. Entonces, este calendario pues es muy interesante porque es de 260 días. Es prácticamente el tiempo de gestación del ser humano, ¿no? Entonces, es algo pues, interesante, ¿no? Está más basado en lunar, ¿no? En algo lunar, no en solar. Y se utilizaba para conocer el tonal, ¿no? El tonal del ser humano, su nahual y cuestiones adivinatorias. Todos los seres humanos tenían 2 nombres. Bueno, miren, esto es el calendario azteca, ese círculo, ahí lo puse en rosa, son los 20 signos de los días. Estos 20 que acabamos de ver, ahí están marcados casilla por casilla. Eso se puso en nuestras monedas de 2 pesos. Nada más que la moneda es tan chiquita que solo cupieron 10, entonces nomás están puestos 10. Hubiera sido bueno que hicieran coleccionables, ¿verdad? 10 en una y 10 en otra, pero no, nada más pusieron 10. De hecho, en todas nuestras monedas son los distintos círculos del calendario azteca distribuidos en las de a peso, 2 pesos, 5 y 10. Bueno, me voy rápido, nomás para que vean. Miren, este es el que les decía, el Códice Cospi. Entonces vean cómo ahí se ve el libro del México, pero abajo se le haga ver China. Era el libro de la China hasta que les dijeron que, pues no. Entonces, estos códices
se doblaban a manera de biombo. Estos están hechos en piel de venado, recubiertos con estuco o cal, y sobre eso se pintaba. Cuando estos códices se despliegan, algunos llegan a tener hasta 25, 30 metros de largo, sobre todo los mixtecos, son muy chonchos, entonces ya desplegados son bastante largos. ¿Cómo se utilizaban? Se ponía un petate en el piso, en el Amoxcali. Pues Amoxcali es casa del libro, ¿no? El Amoxtli, estos eran los Amoxtlis. Se ponía un petate largo y ahí se desplegaba el códice con la escena que correspondía. Entonces piensen que estas culturas que no tenían escritura glífica, o sea, donde cada grafía corresponde a un sonido y así preservamos la memoria, ellos eran más bien escritura pictográfica. Quiere decir que lo que pintaban es lo que está representado. Y era una estimulación de la memoria, porque eran culturas preferentemente mnemotécnicas. Entonces, para no correr el riesgo de perder la información, se hacían los códices con estas pinturas para poder ir dando el seguimiento de las escenas sagradas. Entonces, pues no podemos hacer un biombo aquí con las computadoras, ¿verdad? Pero en su mente, piensen que esta secuencia va así. Me voy a ir hasta el final y luego nos regresamos. Todo eso. Y hasta acá llegaba. Y entonces, como las máquinas de escribir de antes, que cuando ya el rodillo te llegaba acá, le dabas hasta acá el inicio otra vez, nos regresamos otra vez hasta acá. Fíjense que las franjas de arriba y de abajo, las franjas superior e inferior, son más grandes que el resto de cuadritos. Las fechas están dadas en estos cuadritos. Y siempre 2 páginas nos dan una trecena. No era tan complicado usarlo para el sacerdote. Esto estaba en poder de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenían un nombre calendárico. Acuérdense cómo se llamaba Quetzalcóatl cuando era humano. Seacatl Topiltzin. Topiltzin era el nombre que le pusieron sus papás, el que les gustó. Pero Seacatl era su nombre calendárico, uno caña. Entonces todos los seres humanos tenían un nombre calendárico y su propio nombre. Moctezuma, Cuauhtémoc, ¿no? Todos tenían, ese era su nombre de pila, digamos, pero aparte tenían el nombre calendárico y ese tenía poderes rituales. Entonces, cada 2 páginas es una trecena. Nace el chamaco, entonces van con el sacerdote. Y entonces vean cómo hay 2 dibujos en cada casilla. Las de arriba se ven mejor. Uno es el glifo del día. Aquí tenemos mono, acá tenemos agua, acá tenemos caña, aquí jaguar, acá águila. Y del lado izquierdo tenemos un dios, uno de los 9 señores de la noche que vimos en la página de la cruz de Feyerabend y Meyer. Entonces, ¿qué función tenía esto? Pues era el calendario, era checar el calendario para saber el niño cuándo había nacido y qué dios era su santo patrono, pues. Entonces, no quiere decir que el santo patrono iba a ser bueno siempre, porque entre las divinidades prehispánicas no existe el absoluto. No hay ni bondad absoluta ni maldad absoluta. Ahí no existe Dios como el bondad absoluta y el diablo como la maldad absoluta. Todos son ambivalentes. Todos son buenos y son malos. Tlaloc es el dios de la lluvia y sin él no comemos. Pero también, así como te manda la lluvia para que crezca el maíz, te manda la culebra de agua que se lleva medio cerro, con casas y cementera y todo. Entonces, todos tienen faceta buena y mala. Uno de los pronósticos, las líneas grandes de arriba y de abajo son pronósticos. Uno era positivo y uno negativo. Entonces, vamos a suponer que nacía un niño el día 3 venado. Entonces, el sacerdote abría el libro y lo único que tenía que hacer era ir abriendo par por par las páginas para ver en la tercera posición, por ejemplo aquí, 1, 2, 3, aquí está 3 venado. Entonces, aquí está 3 venado y aquí está Tepeyolotl, el corazón del cerro. Aquí vemos el cerrito y aquí el corazón. Entonces ya le podían decir a los papás, este niño, su número es 7, es venado y Tepeyolotl es su dios tutelar. Entonces era para empezar con las ofrendas.
En el mundo indígena, la relación con la divinidad no está atravesada por la idea judeocristiana. En la idea judeocristiana nosotros consideramos que Dios es tan eternamente supremo que nos es completamente lejano. Y Él, por un acto de su generosidad, de alguna forma se hizo cercano a nosotros, a través de la encarnación, por ejemplo, en el cristianismo, pero la revelación en el judaísmo. Pero de algún modo se hizo cercano, pero fue un acto de su decisión. El ser humano, por más que hubiera brincado, no lo iba a alcanzar. En el mundo indígena no. En el mundo indígena todos los dioses viven y son vecinos con el ser humano. Y tanto el hombre necesita al Dios como el Dios necesita al hombre. Porque si el hombre deja de dar culto al Dios, también el Dios sufre. Entonces, tiene esta idea de equilibrio, permea lo divino, lo natural y lo humano. Entonces empezaban a hacer las ofrendas pues para mantenerlo tranquilo, para que no fuera tan duro en los momentos duros y que fuera más benévolo en los momentos buenos. Y pues es interesante, ¿no? Esta cuestión. Entonces vean, bueno, ahí le puse los numeritos nomás para que vieran, pero cada 2 páginas es una trecena. 260 cuadritos en total. Sí, es algo muy interesante. Y pues obviamente, si todos los humanos nos llamamos del 1 al 13, o sea, todos tenemos un nombre del 1 al 13, si juntas 2, o sea, el matrimonio, entonces vas a tener combinaciones posibles del 2 al 26. Entonces, después del nacimiento, el momento más importante para esto, pues era el matrimonio, ¿no? Entonces, este es el códice Laúd, donde tenemos algunas páginas en secuencia donde aparece desde el número 2, aquí podemos ver el 2, 3, 4, 5, etcétera. Bueno, es que va siguiendo la secuencia en biombo, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener todas estas escenas donde están los números posibles del 2 al 26. Entonces vamos a decir, ya, pues que ya se va a casar. A ver, ¿esta cuál es? O sea, el 7, ¿no? Se va a casar 6 perro con 1 lagartija. Entonces, 6 y 1 son 7. Entonces ya se abría el libro del matrimonio y entonces veían el 7 y pues ya desde ahí le avisaban, ¿no? No, pues con ese ni te metas, mira. Te va a ir como en feria, avisado estás, ¿no? Entonces ahí es un pronóstico bueno para la mujer, malo para el hombre. Tenemos a la mujer en posición, sentada en actitud de dignidad, no tiene los pechos descubiertos, está cubierta con quexquemitl y falda larga, es signo de nobleza, está sentada en el piso, el hombre está de pie, pero está pintado de rojo y con una cara como, como una máscara de sopilote, y está desparramando las entrañas, pero esas entrañas tienen una flor en la punta. La flor es la lascivia, ¿no? La flor es la lascivia. Es un descocado, pues. Sí. No va a poderse controlar. Sí. Se va a ir de loco. Exacto, va a ser infiel, ¿no? Va a ser infiel. Entonces eso va a ser el pie del que va a cojear. Entonces yo insistiría nada más. No tenemos noticia de que los nahuas hayan tenido una noción del destino como al estilo griego, ¿no? Que Edipo, que huyendo de su destino lo encuentra paradójicamente. O sea, pues si naces patamal, del cielo te caen las hojas. Si naces de maceta, del corredor no has de pasar. Y entonces ya tomo una actitud de, pues ya ni para qué me preocupo, lo que venga, venga, ¿no? No importa, no depende de mí. No, en el mundo indígena no, porque existe el ritual. Eso es lo importante. El ritual es el que interacciona con todo. Entonces, saber que tu viejo te iba a ser infiel no es importante, no es una noción catastrófica de destino en el sentido de que, vaya, vámonos con no, sino ya sabes de qué pie va a cojear. Si te llega la desgracia, va a ser por ese lado. Entonces, avisada estás, ¿no? Así que habrá que ver qué se hace. Habrá que traer mucho a Tlazolteotl seguido para que se coma la porquería, para que no arraigue el mal.
cosas de este tipo, ¿no? Pero siempre está la posibilidad de la interacción del ritual para evitar la desgracia. Hay unos pronósticos buenos y otros muy malos. Por ejemplo, miren, este es un pronóstico. Este es el símil de un divorcio desplumante para el hombre en la actualidad, ¿no? Este lo debería poner el abogado en su tarjeta. Porque aquí tenemos a la mujer, fíjense, la mujer es la que porta la dignidad. O sea, no fue la mujer la que falló. La mujer está vestida con dignidad, con orejeras, con quexquemitl, con falda, incluso con un quetzal, el ave preciosa, bajo el hombro, y ella es la que está dándole la espalda al hombre y se va. Y el hombre está ahorcado por la coralillo. La coralillo es la infidelidad, ¿sí? La infidelidad más asociada al masculino. Generalmente se le representa saliéndosele o sea, la coralillo saliéndosele del taparrabos. Entonces, aquí no, aquí ya lo está ahorcando. Vean cómo tiene enredada la coralillo, ¿no? Entonces, aquí la que se fue con toda la riqueza fue la mujer, ¿no? Y el hombre es el culpable y pues ya, ¿no? Ahí quedó. Hay otros pronósticos muy buenos, por ejemplo, este de aquí arriba. Vean, tanto el hombre como la mujer están sentados sobre tronos de piel de jaguar. Hay riqueza porque él está cargando una iguana y ella está cargando un quetzal. Se están viendo de frente, hay diálogo. Aquí esta vasija es la vasija de los sacrificios. Las púas, lo que se ve aquí son los muñones de las púas de autosacrificio. Entonces hay piedad, hay dignidad, hay respeto, ¿no? Hay equilibrio. Y para eso servía, ¿no? O sea, esto así funcionaba. Entonces es interesante, ¿no? Cómo se dieron estas cosas. Bueno, se nos va llegando el final, ¿verdad? Entonces vamos viendo por qué sacamos esto si estábamos con aquella página introductoria. Perdón otra vez el saltazo, ¿no? Pero regresamos acá, porque aquí están los 260 días, día por día. Miren, aquí está Zipactli, aquí empieza el ciclo, aquí está el lagarto. Luego, si quieren contarle, porque no me crean, cuéntenle, véanle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Al llegar al 13, ya estamos en la siguiente trecena, el jaguar. 12 bolitas y llegamos al siguiente día, que ya no me dejó ver cuál era. Pero luego regresamos acá, o sea, sigan las bolitas, llegamos a flor, otra vez seguimos las 12 bolitas, llegamos a caña, las 12 bolitas a muerte, otras bolitas a lluvia, otras bolitas a hierba, otras, ya se fue para otro lado. Y la serpiente y el cuchillo, ¿se dan cuenta? Sigan las bolitas, son como los foquitos de una marquesina, ¿se dan cuenta? Y con ese dinamismo nos lo deberíamos de imaginar. Porque cuando ellos pusieron esto no estaban pensando en un universo estático, estaban pensando en un universo vivo, que se integra, se mueve, se menea, está vivo, se queja. Los terremotos para ellos no eran otra cosa que el lagarto terrestre que se sacudía, porque ellos pensaban que este nivel donde las dos pirámides se unían, este nivel terrestre era Zipactli, la tierra, pero la tierra era un lagarto inmenso que estaba flotando sobre el agua salada, el agua del mar. Entonces, cuando temblaba, pues es que el lagarto le dio comezón, ¿no? Pues estarse quieto mucho tiempo, pues es incómodo. Entonces el lagarto también se movía, se rascaba y temblaba, se movía la tierra, todo esto. Muy curioso, ¿no? Esta concepción de que abajo de la tierra está el agua salada del mar sigue muy vigente, muy, muy vigente. En Guerrero, en Oaxaca, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles con la sequía y el ojo de agua o el pozo del pueblo empiezan a flaquear y entonces ya el agua sale fangosa y empiezan a secarse, mandan a los especialistas rituales al mar y se traen botellitas, en botellitas de Bonafont y eso, se traen agua de mar
y después le echan el agua de mar al pozo o al ojo de agua para que se reactive, para que se contagie de la fecundidad del mar. Entonces sigue vigente, ¿no? Lo siguen teniendo en cuenta. Entonces, este universo está vivo, se mueve. No solamente es un lugar estático donde se albergan o usan como condominio los naturales, los divinos y los humanos, sino que todo se interacciona, el tiempo está vivo, la tierra está viva, el espacio está vivo. Eso los mayas lo tenían clarísimo, porque entre los mayas, hagan de cuenta, hoy aquí estamos a 17, ¿verdad? 17 de agosto de 2018. Esta fecha los mayas la representarían con 3 dioses. Entonces el dios de agosto va cargando el número 17. Detrás de él viene el dios del año que viene cargando el 2018, ¿no? Y entonces así se va haciendo la secuencia de las fechas, pero están personificadas. El mes es un dios, el día es un dios, el año es un dios y cargan el numeral que les corresponde. Entonces eso lo tenían vigente, está personalizado. Miren, para concluir, estamos frente a la realidad de una cultura que dentro de su forma de entender el mundo y su cosmovisión no está atravesada por el proyecto modernizador del occidente. Nosotros, mal que bien, consideramos que el mundo funciona por leyes inmutables y eternas. Si soltamos la taza, si la cargo y la suelto, no hay modo que conciba que algún día se pueda caer para arriba, ¿sí? Siempre se va a caer para abajo y lo damos por sentado. ¿Por qué? Porque es una ley que consideramos que es inmutable y eterna y así funciona el mundo y siempre va a funcionar así. Los indígenas no piensan eso. Ellos piensan que el universo funciona de esta manera y esta manera es una forma de concebir el universo totalmente personificada. Quiere decir que el día que sueltes la taza, si se cae para abajo, no quiere decir que porque siempre se ha caído para abajo, tenga que siempre caerse para abajo. Si un día entro en desequilibrio con un dios o con mis vecinos, con mi sociedad o con la naturaleza, puedo desequilibrar las formas de tal manera que las cosas se caigan para arriba. ¿Sí me explico? Ellos no están concibiendo que el mundo funcione por leyes universales y eternas. Funciona por voluntades. Hay voluntades. La lluvia no es un fenómeno de calentamiento, evaporación, condensación y precipitación. No, es la voluntad de Tlaloc. El cauce del río no depende de la inclinación, no depende de esto, no, depende de la voluntad de Chalchitlicue. Y eso lo tenemos hasta nuestros días. Don Goyo y Doña Rosita, ¿no? El Popocatépetl y el Ixtlacíhuatl. El Popo y el Ixtla no son para la gente de los alrededores, tanto de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, no son el Popo y el Ixtla macizos montañosos. Son Don Goyo. Don Goyo es el Popocatépetl, el volcán, y la volcana, Ixtlacíhuatl, es Doña Rosita. Y son esposos. Y tienen relaciones. Y Don Goyo, pues, se descoca a veces, pues, ¿no? Y se va con la Malinche. Entonces, cuando llega ahí, digamos que empiezan los temblores y la rémora y las exhalaciones, ¿no? Del Popo y todos estos fenómenos, llega la UNAM y prende el semáforo en amarillo y entonces quiere evacuar a la gente y la gente no se mueve. No, Don Goyo y Doña Rosita no nos van a dañar. Somos suyos, somos su gente. Y está enojada Doña Rosita, por eso está temblando. Porque anoche Don Goyo se fue con la Malinche. Y entonces Doña Rosita pues, está haciendo lo suyo, pues, ¿no? Lo está regañando, está haciendo su drama. Es voluntades, son voluntades, están personificados. El universo entero está personificado. Yo creo que eso es lo que podríamos rescatar como la filosofía, digamos, en una hora, ¿no? La filosofía y cosmovisión prehispánica. O sea, entender esa lógica cultural diversa,
entender que ellos están personificando todo el universo y que en esa personificación el mundo se pone en juego como un equilibrio. Y en ese equilibrio entran voluntades, entran voluntades. Y quien tiene el mando, quien tiene la potestad de que esto se vaya al traste o se preserve, es el ser humano mediante el ejercicio ritual. Salud. ¿Se dan cuenta? Eran más humanistas que los humanistas del 17 y 18. El que tiene el control en el centro, el que tiene la potestad de desequilibrarlo o mantenerlo equilibrado, es el humano, mediante el ejercicio ritual. Mediante el ejercicio ritual, el ser humano le da a los divinos lo que les corresponde y los divinos nos dan su ayuda. Y entonces los naturales reciben también lo que les corresponde y por eso nos devuelven la comida, lo que necesitamos. Entonces es un equilibrio, es un dar, es tomar y dar, tomar y dar. No es nada más te doy. Por ejemplo, en la ofrenda no es te doy porque seas infinitamente poderoso y yo infinitamente pequeño y entonces te doy porque te lo mereces. No. O sea, te doy pero no es gratis. O sea, te estoy dando pero me debes lluvia. O sea, te estoy dando el regalo, te estoy dando la ofrenda y me debes el agua, el buen temporal, un buen viento, una prosperidad. Y eso es muy interesante. Se ve mucho en la forma como tratan a los santos en las comunidades indígenas actuales. Solo en esta lógica cosmovisional se entiende por qué a los santos en los contextos indígenas se les castiga. No es metafórico, se les castiga. Los santos de la iglesia de San Juan Chamula no tienen manos, porque hace unos años se quemó la iglesia. Entonces, los principales responsables fueron los santos, porque era su casa y no la cuidaron. Entonces el pueblo no tuvo problema, les volvieron a levantar el templo, arreglaron todo y volvieron a comprar todo, pero le mocharon las manos a todos, porque pues merecían un castigo, porque no hicieron lo que tenían que hacer. San Isidro Labrador se celebra el 15 de mayo, marca el inicio de la siembra. Si ya llegamos a junio, finales de junio y no ha llovido, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, te dimos flores, te dimos comida, te dimos danzas, te dimos todo y todo lo aceptaste. Siempre aceptan todo, ¿no? Y tú no nos estás dando lo que nos debes y entonces lo sumergen de cabeza en el arroyo. Así como judiciales, pues, así lo meten en el arroyo y lo paran en el sol para que se seque, se raje, le quitan la ropa. O sea, un santo no se puede encuerar porque trae labrada la ropa, ¿no? Pero ya ven que a ellos les encanta echarle encima toda la tela que pueden. Entonces le quitan la ropa de tela, le quitan las flores y así se la llevan, ¿no? Lo castigan, sí, lo castigan. A los cristos les quitan su cruz, ¿no? Si castigan al Cristo, le quitan su cruz. Entonces lo desclavan y le quitan su cruz y se la esconden en la bodega y lo dejan sin cruz hasta que pasa lo que tiene que pasar y entonces ya se reconcilian y le devuelven lo que le quitaron, como a los niños, ¿no? Te quito el juguete y te lo escondo y ya que nos reconciliamos te lo devuelvo. Es una forma muy peculiar. No se entiende desde la lógica occidental y cristiana. Pero desde esta lógica sí se entiende, porque hay reciprocidad. Tiene que haber reciprocidad. Lo que debe haber es equilibrio y reciprocidad. Sí. Una pregunta, entonces cuando se hacen sacrificios humanos, ¿qué en el equilibrio y en la reciprocidad, qué características tenía el afortunado sacrificado y el que no sacrificaba? O sea, ¿en qué se basaba para bueno, en los adultos no tenemos lugar a dudas porque a Tlaloc se le ofrendaban preferentemente niños, bebés. Es de esas cosas que es inevitable. El movimiento evangelizador en América conoció esas cosas y las manipuló. Las manipuló. No, pero eso entonces, pero yo sí, en ese momento, esa mentalidad. Es que, o sea, es que en el caso de los adultos no había problema, porque ya tienen conciencia, pero en el caso del niño no. En el caso del adulto, el varón que moría en la piedra de sacrificio, o en el campo de batalla, pues al menos conceptualmente sabía
que se iba a convertir en colibrí y viviría eternamente entre las flores, acompañando al sol mediodía. Entonces eso era una buena muerte. Pero eso no quita que los cronistas dejan bien claro que les ponían a los sacrificados vigilancia, porque si podían se pelaban. Ajá. Entonces, pues conceptualmente al menos, ¿no? Las mujeres que eran sacrificadas a Tlaloc en el Pantitlán, no sabemos si el Pantitlán que mencionan las fuentes sea donde ahora está Pantitlán. Probablemente sí, porque ya ven que toda esa zona se está hundiendo. O sea, se abren socavones donde se van pipas enteras. Era un lugar en la laguna donde había inestabilidad en el subsuelo y generaba un remolino permanente. Un remolino muy fuerte, al cual se acercaban las canoas y aventaban a las mujeres sacrificadas a Tlaloc, y como taza de baño se las tragaba el remolino. Ellos no concebían que la mujer muriera, ellos concebían que abajo del remolino estaba Tlaloc recibiéndolas. Entonces ellas también pensaban que era una buena muerte porque ellas pasarían eternamente en el Tlalocan, donde ya no se trabaja y siempre hay comida. Pero el niño, ahí sí no hay conciencia, así que no sabemos. Pero en el caso del niño es donde se ve más claro la reciprocidad, porque el bebé en febrero, que es el culmen de la estación seca, alrededor de entre el 1 y 5 de febrero, se llevaban los niños cargando bebés al Cerro Tlaloc y se les iba picando las piernitas con púas de maguey para que lloraran, porque era la lluvia. Y entonces allá se sacrificaban en el Cerro Tlaloc los niños. Y no era un regalo, era un préstamo, porque se consideraba que el niño era devuelto en el maíz tierno. En el maíz tierno. O sea, cuando empezaban los elotes, eran los niños. O sea, nos están devolviendo los niños que le entregamos a Tlaloc, nos los está regresando en los elotes. ¿Sí? Pero pues es muy complicado, ¿no? Hablar de eso. ¿Y de qué, o sea, quién decidía quién iba a ser sacrificado? Eso es muy interesante. Había un ejercicio vertical de poder estatal. Entonces, el sacrificio no solamente era un acto religioso, era un acto político. Entonces, el que moría sacrificado en la piedra del sacrificio o el sacrificio gladiatorio era tomado de los esclavos o de los prisioneros de guerra, o sea, enemigos de los aztecas. Entonces, ¿quiénes morían? No, los bebés eran propios y no sabemos cómo los escogían. Las mujeres también eran propias y no sabemos cómo las escogían. Bueno, de las mujeres tenían que ser doncellas, eso sí. Y de los niños no sabemos cómo los escogían. Ahora, algo que sí hay que decir es que no pensemos en el vínculo afectivo del bebé que tenemos nosotros. La tasa de mortalidad en ese momento debe haber sido cercana al 80-90%. O sea, la mayoría morían. Era una tasa de mortalidad altísima. A los 6 años pasaban al control del Estado. O se iban al Tepozcali o al Calmecac para empezar su educación estatal. Entonces, realmente en el moridero de niños y hasta los 6 años, pues no había un vínculo semejante al que nosotros tenemos ahora a nivel familiar. Así que no sabemos cómo los escogían, pero sí esos eran propios. Eran aztecas. Acuérdense que es que ¿recuerdan? ¿Sí tenemos tiempo todavía? Sí. ¿Sabes qué nos decían? Estábamos en una clase de mayas y nos decían que esa mortandad se debía a nuestro clima tan desértico, toda esta zona. Pues había unas hambrunas bárbaras que por eso moría tanta gente. Sí había. Ellos su principal preocupación para hacer todo esto era comer. No era un predictivo, era el alimento. Porque si no se moría la población, dependían de... Sí, era una situación dura. Por eso fue una cosa tecnológicamente tan maravillosa la cuestión de la chinampa. El sistema lacustre del Valle de México, esto debió haber sido un paraíso. No había un solo lago. Eran varios lagos que eran no muy profundos, eran más bien como espejos de agua que desparramaban por gravedad el agua uno sobre otro, pero era un conjunto de 5 lagos.
estaba el lago de Chalco y Xochimilco, que era el más alto, por lo tanto el de agua más pura, agua dulce, que desparramaba sobre el lago de México y Texcoco. Pero ya como era desparramado del lago primero, y aparte todo el sedimento que corría de las cordilleras de los alrededores, esa agua ya era salobre. Es decir, no era buena para el consumo humano. No podía beberse y tampoco se podía usar para agricultura. Pues necesitaban pozos. Por eso hicieron esa obra hidráulica los aztecas, Moctezuma, para traerse el agua de Chapultepec, que era la fuente de agua más limpia, que estaba manando del cerro, y traérsela por un acueducto a través de una obra de ingeniería a través del lago, traerla hasta México Tenochtitlán. ¿Sí? Porque el agua del lago no era. Y luego todavía el lago de México y de Texcoco desparramaban en el de Zumpango. Y el agua de Zumpango ya era francamente salada. Esa ya era agua cercana en calidad a la de mar. Sí, totalmente salada. Entonces había mucho animal, o sea, podían hacer uso de mucho animal. Rana, el ajolote, ¿no? Mosco, huevos de mosco, ¿no? Todo lo que eran los insectos. Pero, pues sí, para beber, para agricultura, solamente la de Chalco y Xochimilco. Por eso, el desarrollo de los aztecas no se pudo, los aztecas no explotaron. Si lo piensan por un momento, los aztecas hicieron una obra megalomaníaca, porque en un momento donde todavía este territorio lo consideramos grande, pusieron junto desde Zacatecas hasta la zona maya, de costa a costa, todo este territorio en su poder imperial, con algunas excepciones, ¿no? Purépechas no cayeron, tlaxcaltecas nunca cayeron, y los huejotzincas tampoco. Pero todo lo demás del territorio fue suyo. Y eso lo lograron, no pudieron hacerlo hasta que conquistaron Chalco y Xochimilco. Porque en el momento en que conquistaron Chalco y Xochimilco, con el sistema de chinampas y agua dulce, pasaron de tener una sola cosecha de temporal al año a poder cosechar hasta 6 veces al año. Fue el granero del imperio. Teniendo la panza llena, se lanzaron a conquistar todo el territorio. Es que la chinampa le sacas lodo abajo y tiras el lodo arriba de la chinampa y ahí siembras y eso crece, es riquísima esa tierra, no tienes que dejar descansar. La misma mañana que rozas y quemas, en la tarde le echas el limo sacado con cucharilla, siembras en la noche y ya estás creciendo la siguiente milpa. Entonces fue un sistema tecnológico maravilloso. Sí. Ahora recordemos entonces que en cuanto al sacrificio, ¿no? De dónde los tomaban los enemigos de los aztecas, recordemos el nacimiento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, su madre fue la Coatlicue. Y la Coatlicue, no vamos a decir que fue virgen, ¿verdad? Porque tuvo por lo menos 402 hijos. Normalito. Pero que Huitzilopochtli, ese cuando nació el dios tutelar de los aztecas, ahí sí no hubo concurso de varón. El nacimiento fue milagroso. Coatlicue andaba barriendo, baja un ovillo de plumas, nada, qué curioso, lo agarra, se lo guarda aquí y sigue barriendo, y cuando ya se sienta a descansar y lo busca, ya se le encarnó. Entonces, ahí nació Huitzilopochtli. Los hermanos, sobre todo asusados por la Coyolxauhqui, deciden darle muerte a su madre porque los deshonró, ¿no? Salió con su domingo 7. Entonces ahí van todos los 400 hermanos encabezados por la hermana Coyolxauhqui y la madre se aflige porque ella está en el cerro sagrado, en el Coatépetl, el cerro de la serpiente, y se aflige porque ya sabe que vienen a matarla. Entonces el niño, el Huitzilopochtli, le habla desde el vientre y le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice, pues ahí vienen tus hermanos y me van a matar. Y dice, no te preocupes, madre, yo te defenderé. Ahí avísame. Entonces ahí le va diciendo la mamá, no, ya vienen por el río, ya vienen en la falda, ya están a medio cerro. Y cuando llegan los hermanos a matar a la Coatlicue, nace Huitzilopochtli completamente armado, masacra a los 400 hermanos, a la hermana la sacrifica y la arroja por la pendiente del cerro,
y la Coatlicue, la Coyolxauhqui cae despedazada, toda desmembrada, como la podemos ver hoy en el Templo Mayor, toda hecha pedazos al pie del Coatepetl, en donde arqueológicamente encontraron el disco de la Coyolxauhqui. Estaba al pie de la escalinata del lado del templo de Huitzilopochtli, que era donde se les sacrificaba por extracción de corazón, desollaban el cadáver y lo arrojaban por las escalinatas y caía el costal gelatinoso de huesos fracturados y todo sobre el disco de la Coyolxauhqui. Todos los enemigos de los aztecas repetían la suerte de la protoenemiga azteca. La primera enemiga de los aztecas fue la Coyolxauhqui y todo enemigo, huejotzinca, tlaxcalteca, purépecha, oaxaqueño, todo aquel que era capturado en guerras contra los aztecas, se repetía la misma suerte de la Coyolxauhqui. Es repetir el mito. Vuelves a repetir el mito fundante en cada acto ritual. Entonces sí había un ejercicio político, ¿no? En ese sentido. Sí. Una anécdota por ahí que se narra es que eran muy exquisitos en este sentido, ¿no? Eran una cultura guerrera, y las culturas guerreras no son suavecitas. Hacen una alianza matrimonial con un tlatoani, con un rey de un reino vecino que ya le habían echado el ojo. Lo querían su reino, lo querían como tributario. Pero no le declaran la guerra de una manera convencional. Lo convencen de que hagan una alianza matrimonial y ofrecen un hijo del tlatoani azteca, Tenochca, se lo ofrecen en matrimonio a la hija de este rey del reino rival. Y entonces los casan. Y pues el otro reino ya respira tranquilo, ¿no? Pues ya con esta alianza matrimonial ya la hicimos, ya la libramos. Y entonces entre consuegros se invitan, ¿no? Invita el tlatoani mexica, invita al otro tlatoani y le dan un gran recibimiento con danzas, con comida, con pulque, con todo, y pregunta por su hija. Y le dicen, ahorita viene. Y mi hija, ahorita viene a saludarlo, ¿no? Y entonces, al final, cuando empieza la danza, el primero que sale danzando es el sacerdote mayor, vestido con la piel desollada de la hija del otro tlatoani, ¿no? Pues así se las gastaban. O sea, sí había un ejercicio ritual político en la religión, por supuesto, eso es evidente, ¿no? En todos lados. Pues si no, nomás en el cristianismo, ¿verdad? Pues en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y así que lo había. Pero a nivel profundo, a nivel de cosmovisión, independientemente de la manipulación política que había de estos elementos, era un consenso común que toda la gente entendía que el mundo funcionaba de esta manera, bajo estos principios y por estas razones. Entonces es algo, pues, digno de ser tomado en cuenta. Muy bien, pues de mi parte sería todo, porque no quisiera, bueno, algunos ya preguntaron, pero si hubiera alguna cosa más que quisieran preguntar, pues con gusto lo vemos. ¿De qué población estás hablando aquí? Aquí predominantemente de los aztecas. Pero ¿qué cantidad de personas viviendo? Eso es importante. Bueno, hay muchísimas variantes, pero digamos una media entre los exageradamente bajos y los exageradamente altos. Una media es de 4,5 millones de habitantes en la zona centro de México. O sea, lo que es el altiplano, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, la Ciudad de México, ¿no? Estado de México, ya había dicho. Esta parte, Hidalgo, ¿no? O sea, esta zona concentrada de la parte central, 4,5 millones de habitantes para la llegada de los españoles. Es mucho. Si pensamos en Europa, es mucho. 4,5 millones. ¿Y saben por qué tenemos más o menos cierta certeza? 50,000. Sí, eran muy... Ajá, sí, no había una concentración así. Sí. Y lo sabemos... Ya. Sí, de todo el territorio, más todas las tribus del norte, que desgraciadamente había mucho desprecio hacia ellas, porque precisamente como los aztecas, pues todo su territorio que dominaron de Mesoamérica,
promovieron la urbanización, o sea, asentarse a vivir en ciudades, despreciaban profundamente a todos los del norte que vivían, que eran nómadas. Entonces ellos les llamaron genéricamente los chichimecas, ¿no? Los chichimecas. Y dentro de chichimecas fue la fosa común donde quedaron revueltos huicholes, indios pueblos, sioux, apaches, tarahumaras, ¿no? Seris, coras, todos ellos quedaron relegados ahí. Y los españoles igual, como se basaron en las crónicas aztecas, pues los despreciaron por igual. Y también les costaba a los españoles someterlos y no les representaba ganancia, ¿no? Someterlos, así que los dejaron correr libres, ¿no? Durante un tiempo. Sí, es que la Secretaría de Hacienda es Hacienda en cualquier cultura y cualquier época. Los aztecas eran un pueblo tributario y cualquier gobierno tributario funciona en base a saber cuánta gente tienes para saber cuánto le sacas. Entonces, aun cuando su matemática era diferente y todo, tenemos documentos donde se registra el tamaño de las poblaciones y por eso se puede saber. El fenómeno de despoblación de América fue tremendo, porque de esos 4,5 millones de habitantes, para finales del 1500, o sea, se calcula que para 1519 habría los 4,5 millones. Para 1590 quedaban nada más 2 millones. O sea, es un descenso poblacional como del 60%. Culturalmente es devastador. Quiere decir que para sostener un pueblo, lo que antes hacían 10, ahora nada más lo hacen 4, porque 6 se murieron. Se murieron en un periodo muy corto de tiempo. Pues es que desgarraron todo el tejido social. Enfermedades, hambre, maltrato, desgarraron el tejido social por completo. Fue devastador. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido. Esperemos que mañana también vengan y que nos acompañen, ¿no?